Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima emoción porque hoy vamos a hablar de algo que ha explotado las redes sociales. Y si eres fan de las novelas turcas, o si simplemente te gusta el chismecito bueno, este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, un verdadero escándalo, de esos que nos encantan. Y es que, ¿recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel? La pareja de ensueño de Love is in the air. Pues bien, prepárense porque la bomba acaba de explotar. Hay una foto que se suponía era secreta, que ha enloquecido a todo el mundo. Y por supuesto vamos a analizarla, a desmenuzarla, a ver qué significa, a especular, porque eso es lo que hacemos aquí. Así que prepárense para el chismecito porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series, novelas, chismes, todo lo que nos hace vibrar. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Ustedes son los que hacen que esto sea tan divertido. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Empecemos por el principio, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué pareja? Eda y Serkan *, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the air *. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Y no solo en la pantalla sino también en la vida real. Hicieron oficial su relación, y todos nos emocionamos, soñando con un final de cuento de hadas. Pero como todos sabemos, el cuento de hadas no siempre dura para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, y el mundo se quedó en shock. Muchos especularon sobre las razones de la ruptura, pero ellos siempre mantuvieron la discreción, respetando su intimidad. Y bueno, como suele suceder en estos casos, cada uno siguió su camino, rehaciendo su vida. Pero la llama de la esperanza siempre está ahí, ¿verdad? Y es que el amor, a veces, da segundas oportunidades, ¿no? Y ahora, llegamos al meollo del asunto, la foto. La foto que ha revolucionado Internet. Una foto aparentemente casual, que los muestra juntos, en un lugar paradisíaco, disfrutando de lo que parece ser unas vacaciones. Un viaje secreto. Una escapada romántica. Y claro, las redes sociales enloquecieron. Los fanáticos emocionados, especulando o haciendo hipótesis. ¿Será una reconciliación? ¿Están juntos de nuevo? ¿Es solo una amistad? Las preguntas se multiplicaron por 1000. La foto en sí es bastante sencilla. No es nada escandaloso ni comprometedor. Pero el contexto, la situación, es lo que la hace explosiva. Vemos a Kerem y Hande sonrientes, relajados, disfrutando del sol y la playa. Se ven felices. Y eso, amigos, es lo que ha encendido la mecha. ¿Pero cómo surgió esta foto? ¿Quién la tomó? ¿Cómo se filtró? Son preguntas que aún no tienen respuesta oficial. Rumores, por supuesto, hay muchos. Algunos dicen que fue un paparazzi que los descubrió en su escapada secreta. Otros que fue alguien cercano a ellos, quien la compartió sin permiso. La verdad probablemente nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que la foto existe y ha dado mucho de qué hablar. Ahora analicemos la foto en sí con cuidado y con detalle. Vamos a ser detectives por un momento. Primero, la ubicación. Se especula que el lugar es un paraíso. Una playa de ensueño con aguas cristalinas y arena blanca. Un destino perfecto para una escapada romántica. Lo cual, por cierto, ya levanta sospechas. ¿Por qué un viaje secreto a un lugar tan paradisíaco? ¿Por qué tanta discreción? La elección del lugar de entrada ya es significativa. No es un parque, ni un restaurante, ni una ciudad concurrida. Es un lugar remoto, alejado del bullicio, un refugio. Esto sugiere que la intención era precisamente la de escapar de la mirada pública, de la exposición mediática. Un lugar donde poder relajarse, desconectar y quizás reconectar. Imaginen la escena, arena blanca, el sol acariciando la piel, el sonido suave de las olas, un escenario idílico para cualquier pareja. Pero para Kerem y Hande, en el contexto de su historia, este lugar adquiere un significado aún más profundo.
Es un reencuentro, una oportunidad para revivir la magia, para sanar heridas o simplemente para disfrutar de la compañía mutua sin presiones. Luego, la actitud de ellos. Se ven relajados, cómodos el uno con el otro. No hay tensión, no hay incomodidad. Se ven como si estuvieran acostumbrados a estar juntos, como si nada hubiera cambiado. Sonrisas genuinas, miradas cómplices, todo apunta a algo más que una simple amistad. Analicemos las expresiones faciales. ¿Qué nos dicen sus miradas? ¿Hay señales de afecto, de cariño, de complicidad? ¿O simplemente se trata de una amistad cordial? La postura corporal también es reveladora. ¿Están cerca, se tocan? ¿Hay contacto físico que sugiera intimidad? La sonrisa de Kerem es una sonrisa forzada o una sonrisa genuina, que irradia felicidad. ¿Y la de Ande? ¿Se muestra relajada, a gusto? ¿O hay alguna señal de nerviosismo o incomodidad? Observen detenidamente la forma en que se miran. Hay contacto visual prolongado, miradas furtivas, miradas cargadas de significado. ¿O simplemente se evitan la mirada, como si quisieran mantener la distancia? La manera en que interactúan, la forma en que se comunican, tanto verbalmente como no verbalmente, es crucial. Hay gestos de cariño como una mano en el hombro, un abrazo, una caricia. ¿O se mantienen distantes, con una barrera física entre ellos? En el lenguaje corporal, cada detalle cuenta. La inclinación del cuerpo hacia el otro, la proximidad física, la forma en que se entrelazan las manos, todo revela mucho sobre la naturaleza de su relación. Y por último, la reacción de los involucrados. ¿Qué han dicho Kerem y Ande al respecto? Hasta el momento, silencio absoluto. Ni una palabra, ni una declaración oficial. Y esto, por supuesto, alimenta aún más las especulaciones. ¿Por qué no aclarar la situación? ¿Por qué no desmentir o confirmar los rumores? El silencio a veces dice más que 1000 palabras. El hecho de que ambos hayan optado por el silencio es, en sí mismo, un mensaje. Si se tratara de una simple amistad, lo más probable es que hubieran negado cualquier rumor, tranquilizando a sus fans y aclarando la situación. Pero el silencio deja espacio a la imaginación, a las conjeturas, a la esperanza. El silencio puede interpretarse de varias maneras. Puede ser una señal de que están protegiendo su privacidad, que no quieren hacer pública su situación sentimental. Puede ser una señal de que están esperando el momento adecuado para hablar, para anunciar una reconciliación o para confirmar sus sentimientos. O puede ser una señal de que simplemente no quieren dar explicaciones, que prefieren mantener su vida privada lejos de los focos mediáticos. En cualquier caso, el silencio genera expectación. Aumenta la intriga. Y eso, amigos, es lo que mantiene viva la llama del chismecito. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué significa esta foto? Bueno, hay varias posibilidades. La primera y la más romántica es que estén juntos de nuevo. Que hayan decidido darse una segunda oportunidad y que estén disfrutando de su amor en secreto. Un sueño hecho realidad para los fans. Si fuera así, sería una noticia maravillosa. Ver a Eda y Serkan, a Kerem y Ande reunidos de nuevo, sería un final digno de cuento de hadas. Después de la tormenta, la calma, después de la separación, la reconciliación. Imaginemos la escena, una cena romántica a la luz de las velas, una conversación íntima, una declaración de amor, un final feliz que nos haría creer, una vez más, en el poder del amor. La segunda posibilidad es que sean simplemente amigos. Que mantengan una buena relación, y que hayan decidido tomarse unas vacaciones juntos, sin ningún otro trasfondo romántico. Quizás, después de todo, la amistad es más fuerte que cualquier otra cosa. Quizás Kerem y Ande han logrado mantener una relación sana y cordial, basada en el respeto y la admiración mutua. Si fuera así, también sería una buena noticia. Demostraría que es posible mantener una amistad después de una ruptura, que es posible seguir compartiendo momentos especiales sin importar el pasado. La tercera y tal vez la más probable es que estén en una etapa intermedia. Que estén en proceso de reconciliación, pero que aún no estén listos para hacerlo público. Que estén explorando la posibilidad de volver a estar juntos, pero sin presiones ni expectativas. Esta es la opción más plausible. Un terreno de juego inexplorado, donde los sentimientos se mezclan y las emociones fluyen.
Un momento de incertidumbre, de reflexión, de análisis. Quizás están dándose tiempo para sanar heridas, para comprender sus errores, para volver a construir una relación sólida y duradera. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la foto ha generado muchísima expectación. Y honestamente creo que es normal. Todos queremos que el amor triunfe, que las historias tengan finales felices. Y Kerem y Ande para muchos representan esa historia de amor de cuento de hadas. El éxito de Love is in the Air no solo residió en la trama, en los guiones, en la producción. Radicó principalmente en la química innegable entre Kerem y Ande. Su conexión, su complicidad, su forma de mirarse traspasaron la pantalla y llegaron al corazón de los espectadores. Por eso, la noticia de su separación fue un golpe duro para los fans. Muchos no podían creer que Eda y Serkan, que Kerem y Ande, hubieran puesto fin a su historia de amor. Pero, como dice el dicho, el amor verdadero nunca muere. Y la foto que ha revolucionado Internet ha reavivado la esperanza de un reencuentro, de un final feliz. Y hablando de eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿O simplemente son amigos? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leerlas y discutir con ustedes. Porque al final del día, lo importante es que sigamos soñando, que sigamos creyendo en el amor, y que sigamos disfrutando de estas historias que nos hacen vibrar. Analicemos los posibles escenarios que se abren. Si están juntos, ¿cómo será su relación? ¿Será diferente a la anterior? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Estarán más preparados para afrontar los desafíos del amor? Si son amigos, ¿cómo será su relación? ¿Será una amistad incondicional, basada en el respeto y la confianza? ¿O habrá tensiones, conflictos, celos? Si están en una etapa intermedia, ¿qué decisiones tomarán? ¿Se atreverán a dar el paso definitivo? ¿O preferirán seguir esperando, explorando sus sentimientos sin comprometerse? En cuanto a Kerem y Ande, solo podemos desearles lo mejor. Que sean felices, que encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y que, sea cual sea su decisión, la respeten. Lo más importante es que sean fieles a sí mismos, que sigan sus sentimientos, que tomen las decisiones que les hagan felices. En resumen, hemos analizado la foto secreta de Kerem Bürsin y Ande Erçel, que ha enloquecido a todos. Hemos especulado sobre su significado, hemos debatido sobre las posibilidades, y hemos expresado nuestros deseos para esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Hemos analizado la ubicación, la actitud de ellos, la reacción de los involucrados y hemos explorado las posibles interpretaciones de esta enigmática fotografía. Hemos dejado volar la imaginación, soñando con un posible reencuentro, o analizando la posibilidad de una amistad duradera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este viaje por el mundo de las series y los chismes. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Ustedes son lo mejor. Y ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció este escándalo? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.